No, bien grande no. No me lo invente el pipí nada. Ese pipí tan grande y ganchoso. Ese pipí tan grande y ganchoso. ¿Cierto? Primera hilera, ese pipí. Segunda hilera, tan grande y ganchoso. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esa mnemotecnia? Vamos a ponerla por acá. Muy bien. Entonces, miren acá. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Primera hilera del carpo. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Piramidal y pisiforme. ¿Cómo, digamos, cómo los localizo, por así decirlo? Primera hilera, segunda hilera, ¿cierto? Primera hilera, segunda hilera, ¿verdad? Primera hilera, ¿dónde queda el escafoide? Voy de lateral a medial. Escafoides, si ustedes se tocan este hueso de acá, es el radio, y el que está ahí al lado, abajito, es el escafoides. Escafoides, semilunar, piramidal, y esto que ustedes se tocan acá es el pisiforme. ¿Sí? Entonces va escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. ¿Sí? Primera hilera. Segunda hilera, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Para hacer la alineación, etc. Bueno, después de los huesos del carpo, algo que veíamos ayer, los huesos metacarpianos. ¿Qué son estos huesitos de acá? Estos de acá, los metacarpianos. ¿Sí? Y después de los metacarpianos vienen las falanges. ¿Sí? 3 falanges. Falange proximal o primera falange. Falange intermedia o segunda falange. Falange distal o tercera falange. Nada de falange, falangina y falangeta. Eso no existe. ¿Sí? No, es que por allá, no sé, como en el colegio enseñan eso, como que enseñan así. Falange, falangina y falangeta. Primera falange, segunda, tercera falange o falange proximal, intermedia y falange distal. ¿Cierto? Listo. Vimos ayer. Que el flexor superficial de los dedos llegaba a la falange intermedia de los dedos 2, 3, 4, 5. El profundo a la falange distal de los dedos 2, 3, 4, 5. Primer dedo. ¿Cierto? Entonces, este es el primer dedo. Acá están los huesos. ¿Cierto? Esos son los huesos del carpo, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Y aquí ya tengo los metacarpianos. Acá tengo las falanges. Falange proximal o primera falange, falange intermedia o segunda falange, falange distal o tercera falange. Entonces tenemos ¿cuántas falanges en cada dedo? Entre los 10 dedos de la mano, ¿cuántas falanges tendremos? 30. Búsqueme la falange intermedia del dedo. Él es mucho. Solo tiene 2 falanges.
La falange proximal y la distal. Entonces tenemos entre los 10 dedos de la mano, tenemos 28 falanges. ¿Listos? ¿Ah? Articulados, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. ¿Listo? Bueno. Glúteo. ¿Sí? Está formado por un hueso que se llama el hueso coxal. Y ese hueso coxal está formado por 3 huesos. Se unen muy bien esos 3 huesos y parece, no se le nota la articulación. ¿Cuáles son esos 3 huesos? Isquio, ilion y pubis. Pero cara retardo, ¿no? Luego tendremos la región del muslo. Luego tenemos la región del muslo. Está formado por un solo hueso, que es el fémur. Luego tenemos la pierna, que está formado por 2 huesos, la tibia y el peroné o fíbula. Pasa algo muy similar con el peroné, pasa algo muy similar que con el cúbito. Ya la nómina internacional le está cambiando los nombres, entonces ya en nómina o en libros o artículos no van a encontrar eso, sino... Y la fíbula. Sí. La fíbula de... ¿Por qué sale ese nombre? ¿Cómo? ¿Por qué sale ese nombre? ¿Qué referencia tiene? Latina, descendencia latina, origen latino. Latino no, perdón, latín, qué pena, latín. Fíbula o peroné, ¿cierto? Bueno. Y luego tendremos el pie. El pie está formado por el tarso, no confundan tarso con carpo, ¿cierto? El tarso. El tarso está formado por 7 huesos. 7 huesos, que son el astrágalo, para este sí no hay como una mnemotecnia, como los huesos del carpo, no hay mnemotecnia, ¿sí? Astrágalo, calcáneo. El calcáneo es donde nosotros apoyamos el pie. Ese es el calcáneo, ¿cierto? Astrágalo, calcáneo, los cuneiformes, que son 3, ¿sí? Anteriormente se llamaban cuñas, ¿sí? Entonces tenemos el cuneiforme medial, intermedio y lateral. O anteriormente, ya no se usa ese nombre, pero digamos que los libros viejos, los que están en la red, como no son actualizados, cuña. Primera, segunda, tercera cuña, o cuña medial, intermedia y cuña lateral, ¿sí? Tenemos el cuboides y el escafoides. Cuboides y el escafoides. Ahí están los 7 huesos, ¿sí? Luego de esos huesos del tarso, los huesos del tarso me ayudan a formar algo que ustedes también en ortopedia van a escuchar mucho, porque es igual que en la muñeca, ¿sí? Igual que en el carpo, es una zona que sufre mucha fractura. Eso se llama cuello del pie, ¿sí? Después del tarso, entonces tenemos los metatarsianos, ¿sí? Que son en el pie los deditos de acá, los huesitos de acá. Y finalmente tendremos también las falanges. Igual que en la mano, las 3 falanges, falange proximal, intermedia y distal. Lo mismo que en la mano, el primer dedo, ¿sí? El primer dedo solo tiene 2 falanges, la falange proximal y la falange distal. En la mano, y ustedes lo van a ver en muchos libros o artículos, pero de ortopedia,
En la mano el primer dedo no le dicen primer dedo, sino dedo artejo. Entonces ustedes van a escuchar mucho a los ortopedistas, ¿sí? Que el dedo artejo, ellos no le dicen, mucho menos decir que el dedo gordo, ¿sí? El dedo artejo, ustedes ya saben que están haciendo referencia al primer dedo de la mano. Y el primer dedo del pie se llama alus. Alus. ¿Sí? Entonces también los van a escuchar a los ortopedistas hablar del alus. Ustedes ya saben que está haciendo referencia al primer dedo, pero del pie. ¿Listo? Músculos de extremidad superior. ¿Sí? Recuerden que está formado por un solo hueso, que es el hueso coxal. También igual que arriba, en el miembro superior, aquí arriba les decía ayer que estaba formado por la cintura pélvica, cintura escapular, perdón, que estaba formado la cintura escapular por el manubrio esternal, la clavícula, la cabeza del húmero y la escápula, y la primera vértebra torácica. Aquí hablamos de cintura pélvica, que está formado por el hueso coxal y por el hueso sacro. El hueso sacro, ahorita después de que veamos esto, vamos a ver vértebras. El hueso sacro, entonces está formado, el hueso sacro corresponde a los últimos huesos de la columna vertebral. Aquí vamos a tener, igual que como veíamos en varias partes del segmento de extremidad superior, los músculos de la región glútea se dividen en dos compartimentos, en un compartimento superficial y en un compartimento profundo. Este compartimento superficial es curioso, porque solamente verdaderamente si dijéramos superficial, solamente habría un músculo, que es el músculo glúteo mayor, ¿sí? Porque ya los otros músculos estarían debajo del glúteo mayor, entonces el glúteo medio, glúteo menor serían músculos profundos, pero no. Digamos que son superficial porque ellos van a estar pegados simplemente a la parte del hueso coxal, en el borde del hueso coxal, ¿verdad? Y los profundos van a estar pegados al cuerpo del hueso coxal. Entonces, este es el músculo glúteo mayor, es el músculo que nos tocamos nosotros normalmente, músculo glúteo mayor. Si yo desinserto ese músculo glúteo mayor, inmediatamente encuentro el músculo glúteo medio, y si quito el glúteo medio, encuentro el glúteo menor, ¿sí? Que serían los tres músculos superficiales. Y luego vendrían los músculos profundos, que ya los vamos a ver. Entonces, aquí quitamos al músculo glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, ¿sí? Y vendrían profundos, vendrían en orden piriforme, gémino superior, obturador interno, gémino inferior y cuadrado femoral. Anteriormente a estos géminos se les llamaba gemelo, pero se confundía con el gemelo de acá de la pierna, entonces por eso ahora a los dos se les quitó ese nombre de gemelos, ¿sí? Ya no se llaman gemelos ni aquí en la región glútea ni en la región de la pierna. Región glútea, gémino, ¿sí? Gémino superior, debajito viene el obturador interno y debajito el gémino inferior. Con esto pasa algo muy similar, ¿sí? Pasa algo muy similar con estos músculos, pasa algo muy similar como ayer los músculos del manguito de los rotadores, ¿verdad? Entonces tenemos la cabeza del fémur, trocánter mayor, ¿sí? Entonces arriba se inserta el músculo glúteo medio.
Luego viene piriforme, gémino superior, obturador interno, gémino inferior y cuadrado femoral. Así en ese orden vienen bajando por toda el trocánter mayor del fémur. El trocánter mayor es como si fuera en el húmero la tuberosidad mayor. Sí, ahorita lo vemos que entra en los huesos. ¿Listos? Luego seguimos en la región del muslo. En la región del muslo, bueno, sabemos que está formado por un solo hueso, que se llama el fémur, y muscularmente esa zona tiene 3 compartimentos musculares: el compartimento anterior, el compartimento medial y el compartimento posterior. Funcionalmente, los músculos del compartimento anterior se dividen en 2, ¿sí? Los músculos del compartimento anterior, que dependiendo la función se dividen en 2. La primera función, los músculos que producen flexión de la articulación de la cadera. Flexión de la articulación de la cadera. Y los otros son los que van a producir extensión de la articulación de la rodilla. ¿Cuáles son los flexores de la cadera en ese compartimento anterior? El músculo pectíneo es un músculo pequeñito que está ayudando a formar una estructura que vamos a ver ahorita más adelante, que se llama el triángulo femoral. ¿Sí? Músculo pectíneo. El músculo iliopsoas, que es un músculo que está formado por 2 vientres musculares. Iliopsoas. El músculo ilíaco y el músculo psoas mayor. El músculo ilíaco se inserta en toda la cara de la fosa ilíaca, y el psoas mayor se origina en las apófisis transversas de las vértebras torácicas 11, 12, L1, L2, L3, L4, L5. ¿Qué pasa? Que cuando ese psoas mayor entra a la pelvis, se une con el tendón del ilíaco y me forman un solo músculo que se va a llamar el iliopsoas. Y ese iliopsoas va a terminar en el trocánter menor del fémur, ¿sí? Y el músculo sartorio, ese sartorio es como el músculo más superficial de todo el músculo, del compartimento anterior. Es un músculo que se origina, ¿sí?, en la espina ilíaca anterosuperior, aquí, sartorio. Entonces se va a originar en la espina ilíaca anterosuperior, después esta partecita que nos tocamos acá de la cadera. Es un músculo plano, es un músculo que va en diagonal y va a terminar uniéndose con otros 2 tendones para terminar en la cara medial de la tibia, en la cara medial superior de la tibia. Ahorita le digo cuáles son los otros 2 tendones y qué estructura me van a formar, ¿cierto? Después de estos músculos, que son los flexores de la cadera, vienen los músculos extensores de la rodilla. Los músculos extensores de la rodilla son el cuádriceps femoral, no me lo confundan con el cuadrado femoral, el profundo acá de la región glútea, el cuádriceps femoral y el tensor de la fascia lata, tensor de la fascia lata. El cuádriceps femoral, cuádriceps, está formado por 4 músculos. ¿Cuáles son esos 4 músculos? El recto femoral, el vasto interno, el vasto externo y debajo del recto femoral el vasto intermedio. Los 4 músculos se originan de manera independiente, o sea, cada uno por su lado, sino que en la medida que ellos van descendiendo llega un momento antes de la, digamos como en el tercio inferior del muslo, se unen los 4 músculos y ahí sí me forman un solo músculo que se llama cuádriceps femoral,
¿sí? ¿Dónde se origina el recto femoral? O sea, el que está acá. Aquí va el sartorio así, debajito está el cuádriceps femoral. Se va a originar también en la espina ilíaca antero inferior. El sartorio, espina ilíaca antero superior. El cuádriceps femoral en la espina ilíaca antero inferior. El vasto medial se va a originar en la línea intertrocantérica, o sea, en el fémur, en la línea que está entre el trocánter mayor y el trocánter menor. El vasto lateral, ¿sí?, se origina en el trocánter mayor, pero bien abajo, después de los profundos, bien abajo. Y el vasto intermedio se origina pegado al fémur, al tercio medio del fémur. Luego se unen los cuatro, y me forman un solo músculo, que es el cuádriceps femoral. Entonces, aquí voy a tener el fémur, ¿cierto? Acá tengo la tibia. Y acá encima voy a tener la rótula. Entonces, viene el cuádriceps femoral, el músculo cuádriceps femoral viene, los cuatro músculos se unen y una parte del músculo, del tendón del músculo, se va a insertar acá, en la parte superior de la rótula, una parte, ¿cierto? Y entonces esta parte de acá, que está encima de la rótula, es el tendón del cuádriceps femoral, ¿sí? Otra parte del tendón sigue derecho, no se inserta en la rótula, sino acá, en la tibia, hay una cosita que se llama la tuberosidad de la tibia. Entonces, otra parte sigue derecho y se inserta en la tuberosidad de la tibia. Y este es el tendón rotuliano. Ese tendón rotuliano es el que nosotros percutimos para sacar el reflejo rotuliano. Entonces, si ustedes se pueden tocar por encima de la rótula, pueden hacer un poquito de flexión y sienten el tendón del cuádriceps femoral por encima de la rótula. Y por debajo de la rótula, el tendón rotuliano. Entonces, ya sabíamos que el sartorio es flexión de la articulación de la cadera, ¿cierto? Entonces, favorece la flexión de la cadera y fuera de eso, favorece la ABD del músculo. Este músculo se le puso ese nombre en honor a una profesión. ¿Cuál será esa profesión? Sartorio, ¿cómo qué profesión le suena? ¿Sacerdote? ¿Cómo? ¿Sacerdote? No. Al sartorio. Ahora, el cuádriceps femoral es extensor ¿de quién? De la rodilla. ¿Sí? Es bien de la rodilla. Muy bien. Tenemos ahora el compartimento medial. Ese compartimento se llama el compartimento de los aductores. Entonces ya sabemos cuál es la función de todos esos músculos. ¿La qué? La AD. La AD. Algún ginecólogo cuando yo era estudiante, el aductor largo, corto, aductor mayor, el grácil y el obturador externo. El grácil es el músculo más superficial del compartimento medial. Es el músculo más superficial. Entonces, acá tenemos el aductor, tenemos los aductores, ¿cierto? Tenemos este es el aductor corto, aductor largo, y encima o detrás, dependiendo como yo lo vea, está el aductor mayor. ¿Sí? Entonces, viéndolo de anterior a posterior, vendría aductor largo,
aductor corto y por detrás, o sea, detrás de esos músculos, no del compartimento posterior, vendría el aductor mayor, ¿cierto? Y el grácil, este delgadito de acá, ¿cierto? El aductor mayor, y esto es importante para ahorita, el aductor mayor viene el aductor mayor, el músculo aductor mayor, viene el tendón bien adosado, ¿verdad? Y hace esto el tendón. Se inserta aquí arriba, encima del cóndilo femoral y abajo del cóndilo femoral, ¿cierto? Se inserta el músculo y me arma un ¿qué? Un hueco. Se llama hiato del aductor. Importante ahorita cuando veamos vascularización, ese hiato del aductor, ¿sí? Hiato del aductor. Tenemos el compartimento posterior. Pues el compartimento posterior funcionalmente es lo contrario al compartimento anterior. El compartimento anterior era ¿qué? Flexor de la cadera y extensor de la rodilla. El compartimento posterior es extensión de la y flexor de la. ¿Qué músculos tenemos ahí? El bíceps femoral. Ojo, porque yo les decía ayer, bíceps braquial, bíceps femoral. Es el más lateral, el bíceps femoral. Luego viene el semimembranoso y luego viene el semitendinoso. De tal manera que el semitendinoso en el compartimento posterior es el más medial. Semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. ¿Listo? Ahora, yo les decía cuando vimos el sartorio que el sartorio se unía con 3 tendones, con otros 2 tendones para formar una estructura. ¿Cuáles son los 2 tendones? Además, entonces tenemos sartorio, grácil y semitendinoso, uno de cada compartimento. Sartorio, grácil y semitendinoso. Esos 3 tendones se unen acá y terminan acá en la parte superior medial de la tibia, formando una estructura que se llama la pata de ganso. Pata de ganso. Cuando uno ve llegar los músculos, se ven los 3 tendones así y en medio una membranita, como la pata de los gansos, que ellos son palmíferos, ¿cierto? Entonces por eso la estructura se llama pata de ganso. En ortopedia también van a escuchar mucho ustedes cirugías de traumas, ¿sí? En donde se lesiona el tendón de la pata de ganso. ¿Por qué es tan frecuente? ¿Por qué es tan frecuente la lesión ahí? Tóquense la cara medial de la tibia. Tóquense la cara medial de la tibia. Contundente o ante una herida, fácilmente se puede llevar la pata de ganso porque ella está descubierta. Solamente hay piel, fascia y el tendón o los tendones. ¿Cierto? Eso no es un defecto de fabricación. Bueno, tenemos ahora la pierna. Entonces en la pierna tenemos 2 huesos. El hueso medial, la tibia. El hueso medial, la tibia, y el hueso lateral, el peroné. Creo que por acá tenemos la tibia y la fíbula, ¿cierto? Esto sería la cara medial. Y la pata de ganso terminaría acá. Por este lado no hay músculos, solamente está la piel y la fascia. Los músculos están acá en este compartimento. Compartimento anterior, compartimento lateral y compartimento posterior. ¿Listo? Entonces, miremos los músculos del compartimento anterior. Los músculos del compartimento anterior y lateral, funcionalmente uno habla compartimento anterolateral, funcionalmente. ¿Por qué? Porque tienen la misma función. ¿Y cuál es la función? Extensión. ¿Sí? Extensión. Extensión del pie. Extensión del pie.
compartimento anterolateral. Y el compartimento posterior es flexor del pie. ¿Sí? ¿Qué músculos tenemos entonces? ¿Verdad? Entonces, vamos a tener el músculo, el más superficial. Pónganse la mano en el compartimento anterior y van a sentir un primer músculo. Ese músculo es el tibial anterior. Ese es el músculo más superficial. Tibial anterior. No sé. Estamos hablando del compartimento anterior. Músculo tibial anterior. Y detrásito, ¿sí? Entonces aquí encimita estaría el músculo tibial anterior. Y detrás, debajo, estaría, aquí en medio de los dos huesos, estaría el extensor largo del hallux o extensor largo del primer dedo, y acá estaría el extensor largo de los dedos. Extensor largo del primer dedo y extensor largo de los dedos. Ahí vendría un músculo inconstante que hablábamos ayer, el tercer peroneo. Ya llevamos unos músculos inconstantes, el aconio, piramidal, tercer peroneo. Entonces yo tengo el tercer peroneo, mi extensión es mucho más fuerte que cualquier otra persona que no lo tenga. No hacen nada. Yo no lo tengo, entonces mi extensión es más débil. Porque quienes van a hacer esa función son estos. El tibial anterior, el extensor largo de los dedos y el extensor largo del primer dedo. ¿Listo? Compartimento lateral. ¿Sí? Compartimento lateral sería este. Ahí hay dos músculos, el peroneo largo y el peroneo corto. Peroneo largo y detrás el peroneo corto. El más superficial es el largo y El peroneo largo es el más superficial. ¿Sí? Peroneo largo y peroneo corto. ¿Sí? Y por detrás, el compartimento posterior se divide en una capa superficial y en una capa profunda. En la capa superficial tenemos dos músculos. Gastrocnemios, que eran los que anteriormente llamábamos también gemelos. Gastrocnemios, ya no se le dicen gemelos, sino gastrocnemios. Y debajo del gastrocnemio tenemos el sóleo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los gastrocnemios, quito los gastrocnemios y tengo el sóleo. Y viene el otro inconstante, el plantar delgado. Plantar delgado. ¿Sí? Plantar delgado. La inconstante es ese. ¿Es el fallo? El plantar, sí. Muy bien. Gastrocnemios, quito los gastrocnemios, veo el sóleo y el plantar. ¿Correcto? Ahora, la unión de estos dos tendones, y si el paciente tiene plantar, pues se le une el plantar, le van a formar acá un tendón muy fuerte, muy resistente, que se llama el tendón calcáneo, anteriormente llamado tendón de Aquiles. Tendón calcáneo, ¿cierto? Este también ustedes, sobre todo en deportistas, ¿sí? Sobre todo en deportistas, muchos deportistas sufren fracturas por arrancamiento de ese tendón. Algún mal ejercicio, de pronto, no digo que sea eso, pero de pronto en nosotros, que no se hace calentamiento o un movimiento muy fuerte, se arranca el tendón calcáneo y se lleva un pedazo del hueso calcáneo. Eso se llama fractura por arrancamiento. Se lleva un pedazo del calcáneo. Lo profundo, ¿sí? Son los contrarios de aquí adelante. Aquí adelante teníamos tibial anterior, extensor largo de los dedos y extensor largo del primer dedo. Entonces en la capa profunda del compartimento posterior, entonces tenemos, ¿cuál sería el contrario al tibial anterior? ¿Posterior qué? Nombre y apellido, doctor. Tibial posterior.
Contrario de extensor largo de los dedos. Flexor largo de los dedos. Contrario del flexor largo del primer dedo, extensor largo del primer dedo. Ahí están los tres músculos. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente tenemos la región del pie. También es bastante complicada, igual que en la mano. La región del pie es bastante complicada porque los músculos ahí ya son más tendones. Son más tendones que masa muscular. Digamos que como masa muscular encontraría solamente los músculos más profundos del dorso. Los músculos más profundos del dorso, que vendrían siendo los lumbricales y los interóseos, en el dorso del pie. En el dorso del pie encuentro los tendones que acabamos de nombrar, el tendón del tibial anterior, el tendón del extensor largo de los dedos, del primer dedo. La planta es bastante compleja porque se divide en diferentes grupos musculares, ¿sí? Varios grupos musculares. La primera capa, o sea, la capa más superficial, ¿cierto? Después de la piel, después de la grasa, que esta zona, como es una zona que soporta mucha presión, la grasa, el tejido adiposo es bastante grueso. Luego vendría la fascia y finalmente viene la primera capa. En la primera capa, el músculo que encuentro más grandecito es el flexor corto de los dedos, ¿cierto? Encuentro el flexor corto del quinto dedo, ¿verdad? Y encuentro los aductores, primera capa. Simplemente a manera de dato curioso, segunda capa, encuentro el cuadrado plantar, y encuentro los músculos lumbricales. Aquí en la mano están los lumbricales, los interóseos, allá abajo también, en el pie. La tercera capa, encuentro el flexor corto del primer dedo, del alus, ¿cierto? Encuentro el aductor y el flexor corto del quinto dedo. Ya llevamos 3 capas en esa zona tan pequeña. Cuarta capa, vienen los interóseos, el interóseo dorsal, los interóseos dorsales, los interóseos plantares. Y en la región del dorso, lo que les decía ahorita, encuentro como músculo plano el extensor corto de los dedos y el extensor corto del primer dedo. Y los tendones del tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del primer dedo. Muy bien. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes.